En una época en la que la poesía estaba en gran medida eclipsada por la prosa y otros medios, una mujer se mantuvo revolucionaria en su reclusión, pero de gran alcance en su influencia. Esta mujer no era otra que Emily Dickinson, la enigmática poeta del siglo XIX, cuyo estilo único de escritura y profundos conocimientos le valieron reconocimiento mundial, póstumamente. Hoy, mientras exploramos la vida y obra de este genio literario, nos encontramos viajando en el tiempo, adquiriendo una comprensión más profunda del medio en el que nació, y del mundo al que finalmente formó con una conciencia que trascendió los límites de su tiempo. Amherst, Massachusetts, fue donde nació Emily Dickinson el 10 de diciembre de 1830. Fue la segunda de 3 hijos de una familia prominente, siendo su padre abogado y miembro del Congreso de los Estados Unidos. A pesar de la prosperidad económica de su familia, la vida de Emily no fue toda rosada como la pintarían las historias, había un hilo inefable de dolor y pérdida, una corriente subyacente de conflictos y contradicciones que marcaron los paisajes personales de sus primeros años de vida. Fue dentro de este ambiente conflictivo donde brotó por primera vez la semilla de su sensibilidad poética, alimentada como estaba por el dolor, la contemplación y las perspectivas de aquellos inauditos e invisibles. La educación formal de Emily Dickinson comenzó a la edad de 9 años, en Amherst Academy, una institución privada conocida por sus rigurosas creencias calvinistas. Aunque Emily no denunciaba públicamente el calvinismo en sus poemas, hubo notas de escepticismo, curiosidad y percepción convencional desafiante que establecen sus obras como el comienzo de una nueva era en la poesía. Fue en estos años de formación que comenzó a escribir, experimentando con una variedad de formas y estructuras, creando la columna vertebral de lo que más tarde evolucionaría como su estilo distintivo y poco convencional. Julio de 1852, Emily asistió al seminario femenino Mount Holyoke de Mary Lyon, a la edad de 22 años. Fiel a su naturaleza excéntrica, Emily siguió siendo una figura misteriosa durante su estancia, atrayendo naturalmente rumores conmovedores y a menudo fuera de lugar. Su reclusión se profundizó a medida que crecía, pero la profundidad de su compromiso con el mundo, la vivacidad de su espíritu y la brillantez de su curiosidad intelectual no disminuyeron. Uno de los aspectos más intrigantes de su vida, Emily Dickinson nunca se casó. Esto, sin embargo, no significaba que ella evitara los sentimientos románticos. Su poesía está rebosante de un anhelo intenso, incluso no correspondido. A menudo se conjetura que, si bien sentía profundamente por la gente, seguía siendo independiente principalmente debido a su compromiso con su arte, su creencia inquebrantable de que su verdadera vocación residía en la creación de blancos excelentes, un testimonio de su compromiso con la precisión y la inventiva lingüística única. Su innovación no fue solo en términos de lenguaje y estilo, sino también en sus temas. Profundizó en la espiritualidad, reflexionando a menudo sobre las cuestiones de la mortalidad y la eternidad. La poesía, para ella, era una forma de reflexionar sobre la vida y explorar los profundos misterios que contiene. Su inmensa comprensión del estado de la existencia humana es lo que la convirtió en una figura fundamental de la literatura estadounidense, aunque sus obras permanecieron esencialmente desconocidas durante su vida. Los últimos años del siglo XIX, tras la muerte de la poeta en 1886, marcaron el resurgimiento de la popularidad de sus obras. Editores y académicos reconocieron su genio y, a medida que sus poemas encontraron más lectores, los críticos comenzaron a analizar e interpretar sus obras con mayor detalle. Las décadas siguientes la vieron emerger como una de las poetas más importantes de la literatura estadounidense. Para comprender las obras de Emily Dickinson es fundamental tener en cuenta los tiempos en que vivió, colocando sus obras en el contexto de la literatura estadounidense del siglo XIX. Y al igual que hoy, el siglo XIX estuvo marcado por cambios socioeconómicos y políticos masivos. La industrialización estaba transformando las sociedades agrarias, la institución de la esclavitud estaba siendo cada vez más examinada, la electricidad estaba entrando en uso, y el concepto de evolución humana estaba redefiniendo el lugar del hombre en el mundo. Es en medio de este caleidoscopio de cambios que encontramos a Emily Dickinson, la aguda observadora y vidente que tiene su forma única de articular las tensiones, las nuevas realidades y el patetismo que define su época. Fue una poeta que tergiversó las formas poéticas tradicionales de su tiempo para reflejar sus propios puntos de vista únicos sobre el mundo y la vida. Los guiones que encontramos en su poesía son un ejemplo de su innovación lingüística. Las diferentes longitudes de las líneas y los esquemas de rima también estuvieron influenciados por su insaciable curiosidad por descubrir nuevas formas de expresar sus ideas. Su lenguaje era simbólico, condensado y rico en metáforas, y se podría caracterizar sus obras como inquietud lírica que captura la complejidad de las emociones humanas y el enigma de la existencia. La poesía de Dickinson fue introspectiva y emotiva. Reflexiona sobre la vida, la muerte, la inmortalidad,
la naturaleza y el amor, ofreciendo una lente meditativa y perspicaz sobre el espíritu humano. La pura diversidad de sus orientaciones temáticas, desde los detalles mundanos de la vida cotidiana hasta las realidades metafísicas, desde las emociones personales hasta las verdades universales, y su inclinación a presentar sus temas utilizando patrones simbólicos complejos han contribuido en gran medida a su identidad poética distintiva. En la última parte de su vida, la reclusión de Dickinson aumentó. Apenas salía y se comunicaba con su familia cercana, y con algunos amigos selectos solo a través de cartas. Aunque su mundo físico estaba limitado por los límites de su ciudad natal, su mundo mental era expansivo, ya que continuó produciendo una asombrosa cantidad de poesía, escribiendo alrededor de 1800 gemas brillantes. La mayor parte de su obra no se publicó durante su vida, y solo después de su muerte se descubrió su genio poético. Las obras de Emily Dickinson nos brindan una perspectiva única de la mente y la vida de una mujer del siglo XIX. Su arte no solo definió su genio literario, sino que también sirvió como espejo de sus angustias, anhelos, soledad y aspiraciones. Este vídeo espera familiarizarte con su extraordinaria historia, la historia de la eternidad dentro de los confines de un mundo hogareño, de un espíritu ilimitado, vestido con el atuendo de la enfermedad y el aislamiento, extendiéndose de manera contigua para tocar vidas a través de tiempos y geografías. El papel de su cuñada, Susan Gilbert Dickinson, en la configuración y promoción del trabajo de Emily se vuelve esencial para desacreditar el mito del completo aislamiento de Emily del mundo durante sus últimos años. Susan fue una gran defensora y mentora de Emily. Y fue en gran parte responsable de la publicación póstuma de la mayor parte de la poesía de Emily. Para Dickinson, la poesía era una forma de hacer preguntas, de comprender el mundo y la condición humana. Influenciada por sus lecturas y experiencia, desarrolló una filosofía poética que invita a la reflexión. La naturaleza tiene un papel importante en su poesía y, a menudo, la utilizaba para dilucidar elementos complejos de la vida humana. Eventualidades como el nacimiento, el amor, el dolor y la muerte son temas recurrentes, y el uso de paradojas y juegos de palabras iluminan aún más su visión del mundo. En retrospectiva, el viaje de vida de Emily Dickinson, desde los días protegidos de su juventud hasta los años en decadencia de su vida severamente restringida, desde las intuiciones de una niña precoz hasta las ideas mundiales de la reclusa frondosa, promete una narrativa conmovedora de el insignificante mortal que proclama verdades sobre la vida se vuelve inmortal a través de versos incandescentes. Lo más importante es que se desvanece suavemente en la floreciente era modernista, antes de sus preocupaciones poéticas por el aislamiento, la eternidad, el sufrimiento y el tiempo, irónicamente en una época marcada por rápidos cambios sociales, por los incipientes susurros de un mundo en constante cambio. En la encrucijada de los siglos XIX y XX, mientras Estados Unidos buscaba a tientas su identidad literaria única, y en la cúspide de los movimientos trascendentalista y realista, la poesía de Emily Dickinson presentó un desafío radical. Fue un cambio radical que cuestionó las narrativas feministas emergentes en torno a lo que significaba ser mujer y escritora. Se adelantó a su tiempo en sus puntos de vista sobre la naturaleza, la inmortalidad, la filosofía, la teología, las construcciones sociales y la conciencia individual, y la literatura actual, incluso después de varias generaciones, todavía se está poniendo al día con las implicaciones de sus paradigmas arqueados. La ardiente represión de las normas sociales encontró una expresión vívida en su repertorio poético. La persona de Dickinson, ya sea el hablante intrigado, el amante convoluto, el recluso decidido o el perceptor incesantemente reflexionante, refracta la vida a través del prisma de la melancolía y la soledad. Sin embargo, a partir de estos mismos residuos de sufrimiento y disparidad, Dickinson cristaliza profundos conocimientos, ya sea sobre la muerte y la ansiedad mortal, el papel de la espiritualidad en la vida, la esencia efímera de la naturaleza, la perversión generalizada de los principios sociales, o incluso las circunvoluciones de gasa de amor. En sus poemas, la psique de una vida desconsolada pero tenaz se manifiesta, mientras narra de manera persuasiva las historias de desencanto y dolor, de resiliencia y epifanía. Sin lugar a dudas, es esta interacción volcánica entre el flujo y el reflujo emocional lo que convierte a Emily Dickinson en un emblema insondable de la condición humana, una efigie cuyos versos incandescentes resumen la quinta esencia de su enigmática simplicidad, su elocuente respiro y su fervor interpretativo. Una de las fascinaciones perdurables de Emily fue el paisaje de la mente. Contrariamente a las convenciones poéticas de su época, sintetizó dominios aparentemente inconmensurables, el mundo interior de la conciencia con el mundo exterior de la naturaleza. Esta fascinante interacción entre los mundos interno y externo generó símbolos y tropos poéticos distintivos, iluminando nuevas perspectivas sobre las experiencias, emociones y pensamientos humanos. Hoy en día,
Emily Dickinson es un faro que guía a poetas y lectores de todo el mundo, enseñándonos que uno no necesita la grandeza de una vida activa y en expansión para apreciar los misterios de la existencia, para enfrentar esos misterios con articulación y resiliencia. Incrustadas en sus obras hay pistas sobre cómo aprender sobre la verdad de la vida, una danza persistente entre sombra y luz, fragilidad y fuerza, momentos fugaces y valores duraderos. Dickinson abandonó las reglas tradicionales de estructura y gramática para abrazar su propia voz idiosincrásica. Su ritmo único, su lenguaje críptico y su puntuación poco convencional combinan el contenido temático del poema para crear una experiencia íntima y cautivadora para el lector. Por encima de todo, sus poemas son un testimonio de su esquiva voz femenina y de sus perspicaces, a menudo radicales, ideas sobre la naturaleza humana, que expresan verdades a menudo dolorosas sobre el corazón humano y la experiencia humana. Sus estrofas crean meditaciones conmovedoras, reflexiones que crean un eco persistente en lo profundo de la conciencia del lector. Disuelven vallas erigidas sobre la base de afirmaciones de absolutos y certezas definitivas. Su imaginería de pájaros, abejas, puesta de sol, lleva la verdad sobre la fragilidad, sobre la inevitabilidad del cambio, sobre la danza eterna entre la vida y la muerte. Ella emerge como presagio del evangelio de la transitoriedad, uniéndonos al perenne paso del tiempo. Emily Dickinson estaba desenfrenada en su creatividad e intransigente en sus convicciones. Como resultado, sus obras desafían las perspectivas tradicionales y abren nuevos caminos, a menudo desestabilizando órdenes familiares y revelando verdades alternativas. El atrevido espacio conceptual de su trabajo es profundo, subversivo y, a menudo, manifiesta realidades que fácilmente podrían escapar del ojo inconsciente o casual. La mayor parte de su poesía es inherentemente abierta y desafía la interpretación concisa. Una postura que invita a un debate animado.